en relación a su participación en el tráfico de drogas. El hecho de que estos periódicos, que son periódicos serios, periódicos además que son grandes influyentes en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque además sus páginas web se leen en el mundo entero, el hecho de que estén encabezando sus primeras páginas con esta historia quiere decir que pronto van a salir informaciones oficialmente acerca de lo que Estados Unidos tiene en la mano sobre la relación de Diosdado Cabello con el narcotráfico. Una de las informaciones nuevas que surgen es que no se está, repito, investigando a Diosdado Cabello como miembro del Cartel de los Soles, sino que es el gran capo del Cartel de los Soles. Ahí tienen ustedes la información del Nuevo Herald del día de hoy. Justicia de Estados Unidos confirma que Diosdado Cabello es investigado por narcotráfico. The Wall Street Journal y también la revista Newsweek el día de hoy, pero otros periódicos en América Latina también informan sobre esto. Bueno, Diosdado Cabello ya está señalado como un jefe del narcotráfico. Esto pone realmente a el poder, uno de los poderes más importantes en Venezuela, que es el poder legislativo, en la mira de los organismos de inteligencia, porque se trata del jefe no solamente de la Asamblea Nacional, sino del hombre fuerte del gobierno venezolano, del dueño del país, que además ordena la detención y la prohibición de salida del país de periodistas que pertenecen a la plana de Tal Cual, del Nacional y de La Patilla, y que por Diosdado Cabello sentirse ofendido porque difundieron las primeras informaciones que surgieron acerca de su relación con el narcotráfico, pues los demanda, ordenándole así al Poder Judicial que los someta a prohibición de salida del país. ¿Qué va a hacer Diosdado Cabello ahora con The Wall Street Journal? ¿Qué va a hacer Diosdado Cabello con el Nuevo Herald? ¿Qué va a hacer Diosdado Cabello con Newsweek y otras publicaciones que sabemos vienen atrás con toda esta información? ¿Qué va a hacer ahora Diosdado Cabello? Bueno, pero tiene quien lo respete, porque hay un empresario del cual nosotros hemos venido hablando aquí en este programa, llamado Gianfranco Rondón, cuyas investigaciones acerca de su relación con precisamente este sector del gobierno venezolano, el sector de Diosdado Cabello, hemos venido publicando y difundiendo aquí en nuestro canal y en este programa. Pues Gianfranco Rondón ha publicado un comunicado en los diarios oficialistas Últimas Noticias y El Metropolitano en Venezuela, prácticamente pidiéndole disculpas a Diosdado Cabello, y ahí lo llama respetable, respetado, apreciado en varias oportunidades. Al final de este programa yo les pido que se queden para ver la respuesta que aquí le voy a dar a Gianfranco Rondón, quien, repito, ya con un comunicado firmado por él, con su cédula de identidad, ya se pone del lado del hombre fuerte del narcotráfico en Venezuela, del lado de Diosdado Cabello Rondón. Pero hoy también vamos a analizar lo que fueron las elecciones primarias ayer en Venezuela. A elecciones primarias fue el partido de gobierno, por supuesto, el PSV, y también fueron los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. Hasta este momento que estamos haciendo este programa, no hay cifras oficiales sobre quién ganó esas elecciones. Si fue el sector que encabezaban o liderizaba Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, o si fue el otro lado, que es el que encabeza Primero Justicia, Acción Democrática y otros partidos políticos. Una gran controversia hay a nivel también de las redes sociales, donde hoy en día prácticamente se debate todo, porque Primero Justicia se da ganador y Voluntad Popular también se da ganador. Hoy en el programa vamos a estar conversando con Freddy Guevara, que es el dirigente nacional de Voluntad Popular, para que nos aclare esta situación y sobre todo este tema de que no todas las circunscripciones en Venezuela fueron sometidas a elecciones primarias, sino que se escogieron los lugares y los sectores donde
donde el pueblo, los electores, tuvieron derecho a escoger su candidato. Todas estas cosas las vamos a discutir hoy, las vamos a hablar con Freddy Guevara y a ver si nos aclara el panorama de quién resultó ganador ayer en estas elecciones primarias en la Mesa de la Unidad Democrática. Ayer, por cierto, hubo una gran cifra de abstención, lo cual indica el grado de frustración en el que está el venezolano. Vamos a ver, por cierto, un trabajo informativo que nos hizo nuestro aliado, La Voz de América, sobre este tema. Con una profunda crisis económica y social como contexto, los sectores opositores venezolanos acudieron este domingo a las urnas para elegir a múltiples candidatos que competirán en las elecciones parlamentarias de este año. A este respecto, el secretario del partido opositor social cristiano, Jesús Alberto Barrios, aseguró a La Voz de América que la participación y el resultado preocupan al gobierno. Vamos a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y por supuesto va a haber un cambio en la directiva de la Asamblea Nacional y va a haber un cambio de conducción. Sumado a estas consideraciones, el dirigente del Partido Progreso Social, Luis Velázquez, destaca que la opositora Mesa de Unidad Democrática ha demostrado que tiene la plena convicción en el camino que se está transitando para cambiar el rumbo político de la nación sudamericana. La alternativa democrática está única y exclusivamente dedicada a construir y fortalecer el camino electoral. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, oficialista, consideró como estafa a su electorado las primarias opositoras. Prepárese para el remate. ¿Cuál es el remate? Hasta la Asamblea Nacional. Que vamos a meter una pena a los contrarrevolucionarios, a los amargados, a los escuadros. Según diversas encuestadoras, la severa crisis económica que enfrenta el país, así como el problema de la delincuencia, han golpeado la popularidad del gobierno venezolano, por lo cual consideran que la oposición podría vencer en los comicios parlamentarios por primera vez en 16 años. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra. Aquí revisando el Twitter, vamos a ir a un corte, al regreso vamos a conversar con Freddy Guevara, muy pendientes de todas las informaciones que están surgiendo nuevas acerca de las pruebas que Estados Unidos tiene sobre la relación de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, con el tráfico de drogas en Venezuela. No es cualquier relación, es el capo del narcotráfico en Venezuela. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y les acabo de informar lo que publicó el Wall Street Journal. Aquí nos ha llegado un resumen que quiero compartirlos con ustedes. El resumen de lo que considera ya la justicia de Estados Unidos, que es el papel de Diosdado Cabello en el narcotráfico. El respetado por Gianfranco Rondón, Diosdado Cabello, en el tráfico de drogas en Venezuela y el mundo. El titular dice: funcionarios venezolanos bajo sospecha de Centro Global de la Cocaína. Fiscales de Estados Unidos investigan a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, bajo la sospecha de que han convertido el país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero, según más de una decena de personas al tanto de las indagaciones. Esto quiere decir que hay más de una decena de testigos importantes en la investigación. Una división élite de la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, en Washington, y fiscales federales en Nueva York y Miami están construyendo casos utilizando pruebas aportadas por ex traficantes de cocaína, informantes que eran cercanos a altos funcionarios venezolanos y desertores de las Fuerzas Armadas venezolanas, revelaron estas personas. Un blanco importante, según un funcionario del Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del país. Hay amplia evidencia para justificar que él es una de las cabezas, si no la cabeza, del cartel, afirmó el funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos en referencia a un grupo de oficiales militares y altos funcionarios de los cuales se sospecha de estar involucrados en el narcotráfico. Definitivamente es un blanco principal. Esa es la información que trae el Wall Street Journal el día de hoy. Diosdado Cabello ya está listo, como diríamos en buen venezolano. Ya regresamos con Agárrate.
Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype desde Caracas a Freddy Guevara, que es coordinador político adjunto del Partido Voluntad Popular. El tema, por supuesto, con Freddy, gracias Freddy por estar aquí con nosotros, es las primarias que se realizaron ayer, pero tengo que preguntar por lo que está reventando prácticamente las redes sociales, Freddy, y es este tema de que periódicos tan importantes como The Wall Street Journal, la revista Newsweek, están dedicándole espacio al tema de la relación de Diosdado Cabello con el narcotráfico, porque ya no son especulaciones o algo que pudiera haber dicho un solo periódico como un tubazo, que es como llamamos los periodistas, y tú eres periodista, este tipo de noticias que son exclusivas. Y ya se habla de la cantidad de testimonios que hay de narcotraficantes, dando los detalles del papel de Diosdado Cabello en el narcotráfico, no como parte de un cartel, sino como jefe del cartel de Los Soles. Mira, yo lamentablemente todavía no he podido tener acceso a esa información y obviamente es un tema que es, bueno, gravísimo, pues no espero que esa palabra se queda corta, pues, para lo que se estaría acusando ahí. No es cualquier cosa, pues, que se esté acusando a que el presidente de la Asamblea Nacional de nuestro país esté vinculado en esas acciones, ¿no? Un tema, bueno, sensible de todo punto de vista y que obviamente es sumamente grave ya de por sí que hayan las denuncias. Nosotros hasta los momentos no podemos opinar nada más porque, bueno, no tenemos los elementos de la información. Lo que sí está claro es que en Venezuela estamos en un estado delincuente, tal como lo ha llamado Carlos Tablante en su libro, y que lamentablemente toda la estructura del Estado pareciera estar penetrada por el sentimiento de la corrupción, lamentablemente, ¿no? Y por todo lo que ha sido la corrupción, que no solamente robarse un dinero, sino es todo lo que implica entender y usar al Estado como un instrumento de beneficio personal y no para precisamente lo que es. Y bueno, estamos en esta situación ahorita. Nosotros, no, como te comenté, Patricia, no he tenido todavía la oportunidad de profundizar con esos elementos y obviamente estaremos muy pendientes para que esas investigaciones que se están haciendo allá, por supuesto, se aclaren también aquí, porque es que no tiene sentido que eso esté ocurriendo solamente en tribunales de los Estados, porque también en Venezuela se haga una investigación al respecto, a pesar de que todos estamos clarísimos de cómo funciona la justicia acá. Que la maneja él, además, la maneja Diosdado Cabello. Por eso es que se habla de que es un Estado narcotraficante, un Estado terrorista, porque está todo el aparato del Estado en función de este delito tan terrible que es el narcotráfico. Freddy, ayer fueron las elecciones primarias, tanto en el partido de gobierno como la oposición. Y bueno, yo quiero que tú me digas quién ganó, porque hasta este momento hay un debate que fueron los candidatos de Primero Justicia o que fueron los candidatos de Voluntad Popular. Sí, mira, bueno, todo suena como ridículo, pero quien ganó realmente fue el pueblo de Venezuela, y lo digo con toda sinceridad, no en cliché, porque bueno, tuvimos una participación superior a la que esperábamos todos y además superior respecto a la anterior de las elecciones de la Asamblea Nacional. Esta no se puede comparar con la primaria anterior, la presidencial, la gubernamental o la municipal que hubo, que fue donde se eligió a Capriles como candidato, porque bueno, eso era otro proceso obviamente distinto y todo el mundo sabe que en Venezuela al menos, y tengo entendido que también es así en gran parte del mundo, los procesos legislativos tienen mucha menos participación. Entonces, lo correcto para comparar la participación es con lo que fue la última vez que hubo primarias aquí en la oposición en Venezuela y que fue obviamente mucho menor, creo que fueron casi 300.000 personas. Esto casi se duplicó la participación, lo cual para nosotros es un buen símbolo. Y también creo que es un buen símbolo para el país, bueno, que ya tengamos unas nuevas candidaturas, que hayamos ganado en sitios muy importantes. Y en cuanto a la pelea pues interna, llamémosla así, nosotros estamos realmente muy contentos con lo que ha sido el balance. Depende de donde se mira, cada quien le va a dar su énfasis, ¿no? Los amigos de Primero Justicia sacaron ellos tienen ya 11 candidatos que fueron reconocidos, nosotros ya tenemos 10 y estamos esperando que se nos reconozca uno más, que estamos peleándolo con las actas, pero al final eso es una pelea entre familias. Aquí lo importante, Patricia, es entender que de aquí en adelante son dos cosas que hay que analizar. Primero, que a partir de hoy ya lo que queda es crear una plataforma realmente unitaria que vaya a enfrentar al régimen y lograr la sustitución de quienes están hoy en día en la Asamblea Nacional secuestrando un poder que debería estar al servicio de los venezolanos. Y en segundo lugar, obviamente, que también esto es un mensaje para la propia oposición, porque nosotros estamos clarísimos que la oposición... Bueno, seguramente se le cayó el internet a Freddy Guevara porque se congeló la imagen.
vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con él porque aquí hay preguntas que la gente quiere que se hagan, ¿no? Por ejemplo, el tema ese de la unidad, de la supuesta unidad que tanto se dice cuando están frente a las cámaras, pero que cuando uno revisa las redes sociales, los insultos que van y vienen, las descalificaciones, pues no hablan de una verdadera unidad. De manera que esto vamos a tratar de hablarlo con Freddy Guevara y también este debate que hay porque la posición de Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, era que era necesaria una salida cuando comenzaron todos estos hechos de protestas en Venezuela en febrero del año pasado y ahora participan en la... Estaba haciendo algunos comentarios que la gente quiere que yo te pregunte, Freddy. El primero es el tema de la unidad, ¿no? Que yo sé que ustedes frente a las cámaras y cuando son voceros de los partidos tienen que hablar de la unidad, necesariamente tienen que hacerlo, porque además, como yo comentaba antes del programa, qué difícil sería, por ejemplo, para mí que he sido periodista siempre meterme a política. No podría porque tendría que decir cosas que no quiero decir y eso es horrible. Uno se pierde la lengua a veces. Sí, no, y lo comentaba pues, con colegas que han pasado de ser periodistas a ser políticos, ¿no? Este tema de la unidad no se ve, por ejemplo, en las redes sociales. En las redes sociales ayer hubo cualquier cantidad de descalificaciones. Yo incluso publiqué un Twitter en el que hablaba que Leopoldo López era el gran ganador, igual que Voluntad Popular. Bueno, me dijeron cualquier cantidad de cosas que me resbalan, ¿no? Pero me las dijeron y vinieron de parte de Primero Justicia. Sí. Bueno, yo creo que hay gente que asume esto de una forma errada, ¿no? Ayer obviamente, mira, ocurrió algo increíble para nosotros porque es que nosotros como Voluntad Popular tenemos 5 años nada más de fundado. Y bueno, ya tenemos 10 candidaturas, insisto, estamos a punto de tener también el número 11, eso nos equipararía con Primero Justicia, que tiene 15 años, y no solamente eso, sino que también tiene que ver con los sitios donde ganamos, que es un tema muy importante, porque es que aquí hubo un mito y una discusión falsa el año pasado que planteaba que en teoría los radicales éramos solamente de sectores clase media alta, que el pueblo no comía ese discurso, que los sectores descontentos con el chavismo los íbamos a alejar. Y fíjate que Voluntad Popular, que en todo caso, de alguna forma los partidos somos los que tratamos de ser coherentes con esa visión del país que requiere una oposición mucho más frontal y mucho más directa, diciendo las cosas por su nombre frente a quienes nos estamos enfrentando, ganamos nada más y nada menos que en Catia, ganamos en Guanare, ganamos en Maturín, en Ciudad Bolívar, ganamos en Puerto La Cruz, ganamos en San Cristóbal, es decir, hubo una cantidad de sitios muy emblemáticos que nos dan a nosotros la certeza de saber que hoy somos la fuerza emergente de la unidad y nos subimos con toda la responsabilidad. Por supuesto también que nuestros hermanos de Primero Justicia, con los que hay muchas coincidencias, pero también por supuesto tenemos diferencias como toda alianza, como todo grupo pues político, también obtuvieron un reto importante. Y a nivel de votación estamos casi iguales también porque precisamente apoyamos un candidato entre los dos que era igual. Nosotros nos enfrentamos en 11 sitios, o sea, eran 38 elecciones, pero nosotros nos enfrentamos en 11, entre candidatos de Primera Justicia y Voluntad Popular. Y ahí también casi que quedamos tabla. Para nosotros es un tremendo éxito y obviamente que nos consideramos ganadores, no la pelea en contra de ellos, porque esto no es una lucha contra Primera Justicia, ni contra ni contra Nuevo Tiempo, sino realmente es a favor del cambio político y sobre todo de tener una conducción política opositora que realmente haga oposición y que hagamos una oposición frontal. Que eso no implica ser intransigente, ni violento, ni insensato, ni plantear que aquí es que en Venezuela vamos a barrer a todos los chavistas y se va a matar, no para nada. Aquí estamos clarísimos de que la única forma de que haya una transición real en Venezuela implica un reconocimiento real de actores que están en el poder y por supuesto de un pueblo que se sintió representado por ese proyecto político. Pero la diferencia del análisis está en cómo nos aproximamos a esa lucha. Si es desde una visión más conservadora, en la que pensamos que la cuestión es poco a poco y en que solamente vamos a ganar cuando tengamos una diferencia tan grande que no nos pueda robar, o desde una perspectiva que implica que el cambio tiene que ser lo antes posible, que el voto es fundamental, pero que también la protesta es un elemento clave y que por supuesto no podemos seguir yendo a unas elecciones como si aceptáramos siempre lo que ellos nos van a hacer. Nosotros creemos en el voto, nunca iremos a la abstención, por lo menos no está planteado porque no es lo adecuado en este instante, pero sí tampoco creemos que podemos ir simplemente sin exigirle, sin protestar, sin reclamar a nuestro Consejo Nacional Electoral, que está secuestrado por la cúpula del PSUV, que dé una elección justa y que también tengamos claridad de que no podemos volver a dejarnos robar una elección como pasó en pasadas oportunidades.
Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso quiero que ahondemos un poco sobre este tema de que sea una oposición que realmente haga oposición, porque tú lo sabes, Freddy, y tenemos que decir la verdad, la gente tiene mucha frustración con lo que ha sido la actuación de la Asamblea Nacional durante este periodo, en la parte opositora de la Asamblea Nacional, porque el país siente que han pasado cosas, ha ocurrido de todo y los diputados no han reaccionado frente a eso, ¿no? Entonces, al regreso vamos a hablar un poco de cuál sería la forma de que una Asamblea Nacional conformada por lo que llaman los radicales, que no son otra cosa sino los que piensan que la salida a la crisis política es urgente, ¿cuál sería, qué tendrían que hacer, cuál sería el mecanismo para que se sintiera ese peso en la Asamblea Nacional? Al regreso seguimos hablando con Freddy Guevara. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y estamos con Freddy Guevara, dirigente nacional de Voluntad Popular. Freddy, el mecanismo para que la oposición sea verdaderamente oposición, cuando algunos candidatos son escogidos a dedos y no por elecciones primarias, es decir, que algunos irán ahí sin que la gente quiera que sean esos los candidatos. Mira, nosotros en Venezuela no tenemos Estado de Derecho. Disculpa la gripe. En Venezuela no hay Estado de Derecho, y cuando no hay Estado de Derecho obviamente se entiende que esto no es un problema institucional. Es decir, nosotros podríamos ganar la mayoría de la Asamblea Nacional y esta gente sacar al día siguiente una sentencia al TSJ diciendo que la ley de amnistía es inconstitucional. O cualquiera de esas cosas que se les ocurra. O podríamos ganarla y desconocer la elección. Es decir, nosotros no nos estamos enfrentando a un sistema democrático. Esto es una dictadura moderna. Y la historia nos enseña a nosotros las diferentes vías con las cuales se han combatido las dictaduras. Nosotros somos fieles creyentes de la lucha cívica, que la lucha no violenta, la lucha que dio desde Martin Luther King hasta Mahatma Gandhi y que se ha aplicado en diferentes partes del mundo y que ha sido aquella que entiende que la única forma de lograr un cambio político es si usted ejerce una presión suficiente que obligue a quienes están en el poder a sentarse a dialogar. Porque fíjate que es en ese orden, es la presión para lograr un diálogo real. Porque si tú simplemente vas al diálogo y ya, pasa lo que pasó el año pasado, que fue un diálogo de mentira, en el cual el único objetivo era lavarle la cara al régimen, el único objetivo para el régimen. Y nuestros compañeros de la unidad cayeron en ese camino. Por lo tanto, si nosotros entendemos esta premisa básica, que por cierto es la premisa básica de cualquier tipo de relación de poder en la humanidad, si los estudiantes presionan a las autoridades para que le aprueben el comedor, los sindicalistas presionan al patrono para que le aprueben el contrato colectivo, los periodistas presionan a los dueños de los medios para que les dejen tener sus líneas editoriales libres. Es decir, esa es la naturaleza de las relaciones de poder. Y quienes hoy detentan el poder tienen que necesariamente ser presionados a través de la presión política, la lucha no violenta, las movilizaciones y todas las medidas de presión que tenemos a la disposición los venezolanos sin caer en las armas, porque ese es el único camino que ellos de seguro ganarían, para que precisamente se vean obligados, no porque quieran, sino obligados a sentarse a realmente encontrar una solución a este conflicto. Pues, ¿por qué te digo todo esto? Bueno, porque al final los diputados, ¿qué es lo que son? Los diputados en estas circunstancias. Más allá de una persona que sepa de leyes o que levante la mano, nuestra labor en la Asamblea Nacional va a ser, Dios mediante, teniendo la mayoría de la Asamblea Nacional y con el apoyo del pueblo venezolano, va a ser representar ese espíritu de lucha y liderizar a un pueblo para que ejerzamos la presión en conjunto. Ahí no vamos a estar simplemente levantando la mano y dando un discurso, que es importante para levantar conciencia. Pero bueno, si ahí toca lanzarse en huelga de hambre, nos lanzaremos en huelga de hambre. Si ahí toca, bueno, ponerse de cabeza, nos pegaremos de cabeza. Si toca ir a todas las embajadas, si toca ir hacia afuera, si toca llamar a marchas al pueblo, habrá que hacerlo. Porque lo que sí nosotros no podemos permitir es que sigan dirigiendo a Venezuela hacia este abismo y que quienes están en el poder sigan con la absurda pretensión de pensar que su proyecto va a funcionar y que pueden eliminarnos, porque no tienen tantas cárceles como conciencias libres hay en Venezuela y no hay tantas balas como hombres y mujeres llenos de buena voluntad en nuestro país. Bueno, yo creo, por ejemplo, vimos en las redes sociales en estos días la protesta que hubo en un centro comercial en el Valle, que es un sector popular de Caracas, donde la gente sola
es decir, sin necesidad de que nadie los dirigiera o los coordinara, pues comenzó a gritar fuera Maduro y fuera Cabello, a los dos, ¿no? Los dos jefes del gobierno en Venezuela. Aquí esto no demuestra, Freddy, que hace falta un liderazgo que oriente esta desesperación popular que hay en el país. Claro, claro. Es que mira, los liderazgos son así, los liderazgos son necesarios y por eso son tan importantes, por eso en la historia es importante Mandela, Luther King, etcétera. ¿Por qué? Porque los pueblos necesitan precisamente gente que los ayude a conducir los procesos. Bueno, porque es que la sociedad es así, es especializada. Bueno, si hay una crisis de medicina, bueno, uno va a quién, uno espera al médico. Si en un pueblo se caen los puentes, bueno, se busca quién, los ingenieros. Bueno, cuando hay una crisis política, porque la crisis social en Venezuela es producto de una crisis política, la gente espera que haya gente que sepa de eso o que al menos aparente sabe de eso para conducir a la gente hacia la solución del problema. Entonces, lo que quedó claro a nosotros el año pasado, por lo menos un gran aprendizaje que hemos tenido nosotros, es que el grave problema que ocurrió durante el proceso del 2014 fue que no se logró una unidad que acompañara al pueblo en la protesta de los estudiantes. Yo no tengo ningún tipo de duda, Patricia, de que si hubiera habido una estrategia única para aprovechar en términos positivos la molestia de la gente, canalizarla para que no se desviara en actos anárquicos y que por sobre todas las cosas la condujéramos hacia una presión democrática, hubiéramos obligado al régimen como mínimo a tener poderes públicos independientes, como mínimo, y a meter preso a todos los que asesinaron a los estudiantes, etcétera, a liberar a los presos políticos. Pero cuando tú hablas nada de eso pasó porque no hubo una coherencia en un planteamiento único de una dirigencia política que estuviera del lado del pueblo apoyándolo en su justa reivindicación. Y se cayó en una discusión absurda en la que se pensaba que se sentaban con el gobierno así tranquilamente, bueno, el gobierno les iba a cumplir. Yo creo hoy que esa experiencia ya está aprendida. Ajá, perdóname que te insista. Freddy, perdóname que te insista. Que no hay cambio político si no se ejerce una presión real, que sin duda tiene que ser en el marco de la Constitución, pero que no puede caer en el chantaje de que quien protesta es el violento, porque quienes son violentos son aquellos que activan las armas de la República en contra del pueblo oprimido. Pero, perdona, discúlpame que yo insista en esto, pero ¿cómo se va a conseguir esa unidad de criterio con una gente que ha ido contra lo que ha sido realmente tengo que decir voluntad popular, que es el nombre del partido, pero es que eso es. O sea, no quiero... Mira, la primera vez fue, creo que el primer episodio fue esto que pasó el domingo. Sí, este domingo creo que quedó claro, capaz algunos compañeros de la unidad o de los partidos o opinadores que pensaban que podían ignorar la voluntad popular o a nuestros aliados, etcétera, de que éramos una minoría. Creo que quedó claro que somos un factor que no pueden obviar. La segunda lucha tiene que ver ahorita con el tema de los acuerdos. La tercera lucha tiene que ver con incluso el proceso electoral de la tarjeta, que es un punto importante, por ejemplo, porque estamos en este debate sobre la tarjeta única y las tarjetas, y ahí hay dos dimensiones que analizar. Obviamente, la importancia de la tarjeta única para garantizar mayores votos, claro, pero también entra la discusión sobre la ilegalización de los partidos si no los presentamos, y también sobre cómo nosotros cambiamos el esquema de conducción de la unidad desde la propia unidad. Y la única forma de hacer eso es cambiando la correlación de votos en las tarjetas políticas. Y eso es una realidad que está ahí y que hay que ser muy sinceros si nosotros queremos cambiar la dinámica de la mesa. Porque nosotros no queremos de verdad, nosotros queremos cambiar la unidad, pero no queremos que se cree una unidad aparte. Queremos más bien que sea la gente la que decida y exprese a través de la forma democrática quiénes creen o qué visión cree que es la adecuada para conducir. Y ayer hablaron muy claro, ayer dijeron que aquí ahorita hay dos fuerzas políticas principales, que está primero Justicia y que está Voluntad Popular. Y que ahí tenemos nosotros la responsabilidad de ponernos de acuerdo para conducir al pueblo y unificar los criterios que están a la disposición de todos nosotros para que podamos realmente llevar el cambio político. Y por supuesto el elemento más importante es con la gente. Mira, el año pasado la conducción de nuestro pueblo la asumió Leopoldo López, sin un solo diputado de la Asamblea Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que al esto no ser un problema institucional no tiene que ver con todo lo que te he dado ahora, que eso es ayuda, importa. Pero realmente aquí, quienes podamos acompañar, quienes podamos apropiarnos, compenetrarnos con el sentimiento del pueblo, son aquellos que vamos a poder tener la legitimidad para conducir este proceso político. Y esa es una lucha que se gana en la calle, hablando con la gente, compartiendo, difundiendo visiones y acercándonos a todos los venezolanos que quieren cambio. Yo estoy absolutamente convencido de que nuestro pueblo es muy sabio, de que nuestro pueblo tomará
todos los caminos que tenga que hacer para que precisamente nuestro país tenga una oposición que esté conducida con una visión clara y firme frente a lo que hay que hacer en contra de esta gente que tiene secuestrada a nuestra Venezuela. Y a nuestra oposición. Porque yo sé que tú no lo puedes decir porque tú eres político, pero yo soy periodista. Por ejemplo, yo no concibo que sea un dirigente de Primero Justicia, Chugo Torrealba, el que conduzca la Mesa de la Unidad. Porque realmente, primero que no representan los... Mira, ayer se aprobó, por ejemplo, lo siguiente. Hubo una confrontación pública y notoria con el candidato Américo Gracia en Guayana, ¿verdad? Ahí entraron dos altos dirigentes de Primero Justicia, que fueron Julio Borges y Tomás Guanipa, a enfrentarlo, y ganó Américo Gracia. Es decir, ese fue un voto contra Primero Justicia. Bueno, también a favor de Américo, que es querido en la zona, ¿no? En la región. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser dirigidos por Primero Justicia, que ya hizo un trabajo y lo hizo mal? Rapidito, porque se me va el tiempo. Mira, aquí, como te dije, yo creo que ya una primera etapa de esta lucha para tener más visiones en la unidad fue este pasado domingo. Y yo creo que esto ha venido teniendo sus triunfos, ¿no? Obviamente, capaz no Chugo representa todo lo que nuestra visión quisiera, pero sin duda es un avance superior a lo que era Ramón Guillermo Abeleo, que manejaba la mesa como una visión totalmente parcializada y que incluso planteó en algunos momentos hasta sacarnos a nosotros y a María Corina y a Ledesma de la mesa. Sí. Entonces, esto ha sido un avance y ojalá fuera más rápido y fuera como uno quisiera, pero nosotros estamos tratando de tener un balance, Patricia, entre hacer los cambios que queremos sin romper la unidad. Y es un asunto complicado, porque tenemos esa responsabilidad en la que la gente quiere las dos cosas. La gente quiere que la oposición cambie, pero también quiere que no nos dividamos y quiere que vayamos todos juntos. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Ver cómo manejamos con la mano derecha y con la mano izquierda para que podamos presionar por los cambios y que eso no implique darle el favor al gobierno, que implicaría romper la unidad. Y yo creo que en ese sentido las cosas han venido avanzando por el debate, pero también por la fuerza de los hechos. Mira, el gobierno nos ha dado la razón a nosotros. Y ojalá no hubiera sido así. Yo hubiera querido estar equivocado. Ojalá nosotros hubiéramos dicho el año pasado que nos equivocamos, que el gobierno realmente en la mesa de diálogo se iba a solucionar y que iba a liberar los presos y que esa era la forma de trabajar con ellos. Bueno, ojalá. Bueno, pero no fue así. Y lamentablemente el gobierno nos dio a nosotros la razón y sin necesidad de entrar en un debate público ni privado. Porque quisieron, bueno, engañaron a los demás compañeros en la mesa de la unidad, lo llevaron a una mesa en la que les prometieron muchas cosas y no les dieron nada. No le dieron nada ni a ellos ni a Venezuela. Y en ese sentido, creo que cada día hay más claridad en la mayoría de los partidos políticos, y eso va a ir surgiendo hasta llegar a la cabeza de cada uno de los partidos políticos, de que hay que lograr una estrategia frontal que perciba que nos estamos enfrentando a una dictadura y que los votos son una herramienta fundamental que tiene que venir acompañada de la presión no violenta para lograr el cambio en nuestro país. Y yo creo que estamos avanzando en eso, Patricia, y creo que el día de ayer fue una victoria para todos estos sectores que de alguna forma se han sentido y nos hemos sentido excluidos muchas veces de la mesa de la unidad, y que hoy contamos con una representación fundamental, convirtiéndonos en la fuerza emergente de la unidad para poder influir y hacer los correctivos que hacen falta en la mesa para que tengamos una oposición que estemos a la altura del proceso histórico que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias. Un Gracias trabajo a ti, Patricia. arduo y difícil. Ustedes escucharon, bueno, Freddy Guevara, una posición es justa, es lógica, pero bien complicado de lograr. Vamos a ir a un corte al regreso. Entérese de cómo Gianfranco Rondón, empresario venezolano, le demuestra públicamente su afecto y su respeto al capo del narcotráfico, Diosdado Cabello Rondón. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Dura News con los titulares. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y tal como lo anuncié al principio del programa, en este segmento voy a dar respuesta a un comunicado y a una demanda interpuesta por el empresario venezolano Gianfranco Rondón. En esta oportunidad voy a cambiar un poco el esquema del programa porque voy a leer, para que no me quede nada por fuera, lo que yo misma he escrito, por cierto. Esto no es copiado de ninguna parte, es de mi autoría, tiene mi firma. Voy a leer y les pido que escuchen con atención todo lo que aquí se va a decir.
No es la primera vez que los individuos a quienes he señalado en el contexto de mis denuncias e investigaciones periodísticas se ven obligados a inventarme delitos para sustituir las pruebas y los argumentos que pudieran desmentir lo publicado o difundido por mí en los medios de comunicación. El empresario, entre comillas, Gianfranco Rondón, en este caso, ha copiado un modelo que ya es reconocido como la marca de los sistemas totalitarios y que consiste básicamente en criminalizar la labor de los periodistas, al mismo tiempo que intenta intimidar a quienes ejercemos nuestro oficio con la libertad que es nuestro derecho, simplemente para que no digamos la verdad. Pero en este caso, el señor Rondón se equivocó. En un comunicado publicado en Venezuela, en los diarios oficialistas Metropolitano y Últimas Noticias, Gianfranco Rondón asegura algunas cosas que pasaré a desmenuzar a continuación. En el primer párrafo, Rondón asegura que ha sido objeto de ataques sistemáticos por parte de la pseudo periodista Patricia Poleo y de Gianfranco Napolitano, quien es el propietario de este canal de televisión. Sobre la palabra pseudo, no solo es que me gradué en una de las mejores escuelas de periodismo de mi país. No solamente es eso, además con las mejores calificaciones. No solamente es eso, sino que en 30 años de ejercicio periodístico he recabado numerosos reconocimientos precisamente por la veracidad de mis investigaciones, porque eso hago, señor Rondón, investigaciones periodísticas además, no ataco. Este es uno de los ejemplos, el premio Rey de España, que me lo gané por unanimidad. Acerca de la supuesta red de extorsión en la que yo estaría participando, mi historia profesional da cuenta de que jamás he accedido a silenciar mi voz, ni siquiera cuando lo que estuvo en riesgo fue mi vida y mi libertad. Eso es historia conocida. Esta vez no será distinto, Gianfranco Rondón. Sobre esa supuesta extorsión, el señor Rondón ha interpuesto una demanda formal judicial en mi contra en la Corte Federal de los Estados Unidos. En dicha demanda se detallan ciertos hechos en los que aparece como testigo principal de este grave delito el señor Carlos Herrades, quien hasta hace algunos meses fue propietario absoluto del semanario Doral News, que ahora pertenece a Gianfranco Napolitano. En conversación telefónica con Carlos Herrades, el viernes pasado, este me ha negado rotundamente haber presenciado, escuchado o tenido alguna información acerca de que Gianfranco Napolitano, Jonathan León, el periodista Jonathan León o Patricia Poleo estuviésemos en un plan de extorsión contra Rondón. Siendo Herrades el testigo estrella de Rondón, no sé cómo sustentará Rondón esta acusación una vez que lleguemos a juicio, al que por supuesto estoy dispuesta a ir y a defenderme. En su comunicado, Rondón dice textualmente: me han acusado de haberme enriquecido con jugosos contratos con el gobierno, obtenidos presuntamente utilizando mi apellido Rondón y diciendo que soy familiar del respetado presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Rondón, y de ser su testaferro. Rondón continúa diciendo en el comunicado: deseo hacer del público conocimiento que no conozco personalmente al respetado diputado, que jamás he tenido trato con él y que al igual que a todos los diputados del país, respeto. Es obvio que Rondón se cuida de calificar a Diosdado Cabello de respetado. En varias oportunidades lo dice en un corto espacio de texto. Respetado, un individuo señalado con pruebas de encabezar los carteles de la droga en Venezuela. Ahí tienen ustedes el periódico, el diario Las Américas, que circula aquí en el sur de la Florida, el diario ABC de España. Todos sabemos que ahí se reseñaron las declaraciones de Leamsi Salazar, el escolta de Diosdado Cabello. Ahí tienen ustedes a The Wall Street Journal, que coloca en su primera página el respetado Diosdado Cabello como la cabeza
del tráfico de droga en Venezuela. Eso fue hace apenas 3 días. Y aquí tienen ustedes el diario La Prensa de Panamá, otro de los diarios que habla recientemente en estos días. Dice: Justicia de Estados Unidos investiga a Cabello y otros responsables de Venezuela por narcotráfico. Ese es el respetado Diosdado Cabello, respetado por Gianfranco Rondón. Respetado además un individuo que bajo la sombra de la corrupción ha amasado una de las fortunas más incuantificables de funcionario alguno en la historia de Venezuela. Respetado un individuo que ha encabezado en Venezuela las acciones más brutales, violatorias de los derechos humanos y de libertad de expresión. Sobre este tema, el señor Rondón aún no ha respondido a la denuncia hecha en mi programa acerca de la camioneta que una persona muy ligada a él sentimentalmente en el pasado compró en un concesionario del sur de la Florida para que Rondón se la diera como regalo a Diosdado Cabello. En el comunicado, Rondón asegura que solo ha visto a Diosdado Cabello en una oportunidad, en el acto de entrega de unos camiones de basura, cuando Cabello era gobernador de Miranda. ¿Es acaso casualidad que los funcionarios con quienes Rondón hace negociaciones son los que están en la línea política y militar de Diosdado Cabello? Los que conocemos de cómo se estructuran los grupos políticos en Venezuela sabemos que esto es totalmente cierto. Solo le vende a quienes responden política y militarmente a Diosdado Cabello. Acerca de que Rondón utiliza su apellido común con Diosdado para presionar en instituciones del Estado, esto ha sido testimoniado por decenas de personas, pero además, para preocupación de Rondón, el propio Diosdado Cabello se lo ha reclamado, lo cual considero sinceramente es la razón de esta aclaratoria que más que aclarar oscurece por parte de Gianfranco Rondón, pidiéndole prácticamente perdón a Diosdado Cabello. En un siguiente párrafo, Rondón reitera que considera a Diosdado Cabello no solo respetable, sino reconocido, claro, por lo menos reconocido narcotraficante, eso sí es. Pero eso no es todo. Para sellar su versión de que no conoce a Diosdado Cabello, Rondón escribe lo siguiente, textualmente: si fuese cierto que soy su representante, es decir, de Diosdado Cabello, o que me une alguna amistad con el diputado, hace tiempo que hubiera solicitado de su apoyo para evitar estos contratiempos. Es necesario que nos preguntemos ¿en qué consistiría ese apoyo que Diosdado Cabello le daría a Gianfranco Rondón? ¿Qué se supone que debería hacer el presidente de una Asamblea Nacional en un país supuestamente democrático para evitar que una periodista investigue y denuncie a un bandido como Gianfranco Rondón? ¿Qué ley le da poder al presidente de una Asamblea Nacional o a un diputado para intervenir en un asunto como este? Pero en este comunicado, que más que una aclaratoria pública es una explicación dirigida a Diosdado Cabello, Rondón asegura que lo que esta periodista intenta con las denuncias en su contra es atacar al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, tratando de relacionarlo con mi persona y mis empresas para perjudicarlo y de paso dañar mi reputación. Eso dice textual. Al leer esta aseveración debemos inferir que Rondón y sus empresas significan una raya para Diosdado Cabello, que lo perjudican, lo cual obviamente preocupa a Rondón, quien se lamenta además porque esta periodista ha publicado en su Twitter, @patipoleo, acusaciones contra Gianfranco Rondón, colocando la cuenta de Diosdado Cabello, @Diosdado Cabello R, de manera que el presidente de la Asamblea Nacional se ha enterado de las andanzas de Rondón. Esto corrobora una vez más la preocupación que tiene Rondón de que Diosdado Cabello piense mal de él. Rondón califica como el colmo que en mi programa de televisión se haya dicho que él está investigado por el SEBIN. En realidad lo que se dijo, y pueden revisar los programas, están todos colocados en YouTube, y lo confirmo, es que varios funcionarios del SEBIN lo extorsionaron basándose en las denuncias en su contra. Extorsión a la que, por cierto, Rondón accedió. Cuestiona en ese párrafo Rondón que yo maneje información del SEBIN cuando estoy solicitada por la justicia venezolana.
Sobre el manejo de información, no solo tengo fuentes en el SEBIN, sino en todos los organismos del Estado, sobre todo los organismos policiales y de seguridad. Y sobre el hecho de que estoy solicitada por la justicia venezolana, mi respuesta, Gianfranco Rondón, es: estoy orgullosamente solicitada por la justicia venezolana. Rondón acusa en dicho escrito a Gianfranco Napolitano y a esta periodista de conformar una red de extorsión y nuevamente, a modo de señalamiento, nos llama solicitados por la justicia venezolana. El señor Rondón va a tener que demostrar en la Corte Federal sus acusaciones, por cierto, redactadas con obvia admiración hacia los montajes judiciales alineados con testigos estrellas del régimen venezolano. Solo que estamos en Estados Unidos. En adición a esto, Rondón acusa a los diputados Miguel Ángel Rodríguez e Ismael García de formar parte de esa supuesta red de extorsión. En el caso de Miguel Ángel Rodríguez, tengo que decir que ha sido uno de los aliados más importantes que como periodista he tenido para difundir mis trabajos de investigación durante estos 16 años de régimen. Sobre Ismael García, está tan desinformado el señor Rondón que no sabe la cantidad de veces que he enfrentado a este diputado de Primero Justicia. Por cierto, también lo he investigado. Después de alabarse a sí mismo, llamándose serio, trabajador, honesto, etc., Rondón asegura que no milita en ninguna agrupación oficialista. A pesar de que los registros del Consejo Nacional Electoral demuestran que en el año 2005, cuando la oposición decidió no participar en las elecciones parlamentarias, Gianfranco Rondón se inscribió como candidato del partido Onda, que apoyaba al entonces presidente Hugo Chávez por la circunscripción 4 de Caracas. Como periodista, después de hacer una profusa investigación sobre Gianfranco Rondón y sus negocios, no entiendo por qué él, en su comunicado, se refiere solamente a la venta de unos camiones de basura, pero no responde acerca de las denuncias públicas que he hecho de las ventas de insumos a organismos de seguridad del Estado venezolano, lo cual viola la ley del 2006 de Estados Unidos que lo prohíbe específicamente. Es una ley federal. Rondón asegura que yo he dicho que él no puede entrar a los Estados Unidos porque las autoridades de este país tienen orden de detenerlo. Pues eso es absolutamente falso. Jamás he dicho eso. Todo lo contrario. Lo que he cuestionado es que viva en Estados Unidos, haciéndose pasar por opositor venezolano, lavando el dinero que hace en Venezuela vendiéndole a funcionarios que están en la lista de violadores de derechos humanos y del narcotráfico. Rondón dice en su escrito que quiere dejar claro que no está investigado por ninguna autoridad en Venezuela o en Estados Unidos. Lo primero es obvio. Las autoridades en Venezuela se concentran en perseguir a disidentes y a opositores, lo cual él no es. De lo segundo, de que no está siendo investigado en los Estados Unidos, yo no estaría tan seguro si fuera Gianfranco Rondón. Finalmente, Rondón dice que esta prófuga de la justicia venezolana deberá probar las acusaciones en su contra aquí en Estados Unidos. Esta prófuga de la justicia venezolana que logró probar en los Estados Unidos que los casos penales en su contra en Venezuela son un montaje de ese gobierno en el cual se ampara Gianfranco Rondón, se pregunta por qué este cerró su cuenta de Twitter que tenía más de 100.000 seguidores. ¿Por qué borró la información de su página web www.gianfrancorondon.com? ¿Cree acaso Gianfranco Rondón que con esto borró las pruebas en su contra? Yo también me pregunto por qué si las investigaciones que yo he difundido sobre Gianfranco Rondón partieron de un medio de comunicación en Estados Unidos, que queda en la ciudad del Doral, en Miami, y se refieren además a la violación de leyes en este país, el comunicado lo publica en Venezuela y no en un medio impreso en los Estados Unidos. Nos vemos en la Corte Federal, señor Gianfranco Rondón, con la seguridad que me da que ahora vivo en un país que respeta la libertad de expresión y el derecho a defenderse. Ahí nos vemos. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate. Opinión estremecedora.